Bien, ahora pensemos que se nos presenta este sistema mecánico traslacional y nosotros estamos interesados en encontrar la función de transferencia que me relaciona el movimiento en x2 cuando la entrada es la fuerza externa. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar la representación del sistema utilizando impedancias. Entonces aquí tengo mi masa número 1. Acá está mi masa número 2. Luego yo me encuentro aquí un amortiguamiento FV3S. Acá tenemos un resorte que tiene un valor K2. Acá tenemos otro resorte que tiene un valor K3. Acá tenemos otro resorte que tiene un valor de K1. Y aquí se nos presenta una fuerza externa que le vamos a nombrar FDS. No podemos olvidar colocar también el movimiento traslacional, así que aquí tenemos X1ds y por acá tenemos X2ds. Y aquí también tenemos una fricción, coeficiente de fricción FV1 por S. Y acá tenemos FV2 por S. Entonces lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre donde nosotros coloquemos todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Entonces si nosotros empezamos aquí con las fuerzas sobre M1 debido al movimiento de M1, entonces nosotros vamos a tener la masa aquí vamos a tener una fuerza K1 por X1ds que actúa en el sentido contrario de la fuerza externa. También vamos a tener FV1s por X1ds que también se opone a la fuerza externa. Y por supuesto tenemos M1 s cuadrado por X1ds. Debemos recordar que la fuerza externa se aplica en este sentido. Ahí está FDS. Pero además de esas fuerzas, nosotros vamos a tener una fuerza FV3ds por X1ds. Vamos a tener K2 por X1ds. Y esas serían todas las fuerzas que actúan debido al movimiento de M1. Ahora nosotros también vamos a tener las fuerzas sobre M1, pero debido al movimiento 2. Entonces vamos a escribir por acá M1 y las dos fuerzas que actúan allí irían en este sentido, FV3S por X2ds. Aquí vamos a tener K2 por X2ds. Y esas serían todas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros tomamos en cuenta las fuerzas debido al movimiento
de la masa 1 y las fuerzas debido al movimiento de la masa 2 que actúan sobre la masa 1 y entonces nosotros tenemos este resultante. Vamos a colocar la masa y vamos a escribir todas las fuerzas que actúan sobre esa masa alrededor de ella. Entonces de allí vamos a tener para este lado FV1 más FV3. Todo esto por S por X1 de S. También vamos a tener M1 por S cuadrado por X1 de S. Y también vamos a tener en este sentido K1 más K2, todo esto multiplicado por X1 de S. Y en este otro sentido vamos a tener a FV3 por S por X2 de S. Y también vamos a tener K2 por X2 de S. Y no podemos olvidar que tenemos la fuerza externa que actúa en este sentido. Así que ahí está F de S. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer diagrama de cuerpo libre. Vamos a escribir el segundo diagrama de cuerpo libre. Y de ahí entonces vamos a determinar cuáles son las fuerzas sobre M2 debido al movimiento de M2. Vamos a tener entonces M2 y de ahí yo voy a tener para este lado FV2S por X2 de S. También voy a tener FV3 por S por X2 de S. Voy a tener M2 por S al cuadrado por X2 de S. Y voy a tener K2 por X2 de S. Y de este lado voy a tener K3 por X2 de S. Es decir, esas son todas las fuerzas que actúan en esa masa número 2. Y de allí vemos entonces los coeficientes de fricción y los dos resortes. Ellos se oponen al movimiento de X2 y como X2 va hacia la derecha, entonces el movimiento o las fuerzas que se oponen van a ir hacia la izquierda, como las estamos marcando allí. También vamos a tener entonces las fuerzas sobre M2 debido al movimiento de M1. Y escribimos aquí entonces también para M2 ahora las fuerzas que actúan debido al movimiento de M1. ¿Cuáles vamos a tener? Bueno, vamos a tener FV3 S por X1 de S. Y vamos a tener K2 por X1 de S. Y hacemos el mismo procedimiento que con la masa 1. Vemos todas las fuerzas que actúan debido al movimiento en M2 y luego debido al movimiento de M1. Y de ahí entonces escribimos todas las fuerzas que actúan sobre esa masa. El total. Y de ahí entonces vamos a tener que hacia este lado está M2 por S al cuadrado por X2 de S. También vamos a tener FV2 más
FV3 por S por X2 de S. Y también vamos a tener en esta dirección a K2 más K3, todo esto multiplicado por X2 de S. Y ahora en esta dirección nosotros vamos a tener a FV3 S por X1 de S. Y vamos a tener K2 por X1 de S. Entonces resulta que el resultante de todas las fuerzas que tengo sobre M1, vamos a escribirlo aquí, esto me va a dar una ecuación número 1 y todas las resultantes de fuerzas que tengo sobre M2 me van a dar mi ecuación número 2 de un sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces cuando escribo la ecuación número 1 basada en este diagrama de fuerzas, yo veo todas las fuerzas que actúan y yo voy a hacer sumatoria de fuerzas igual a 0. Cuando yo hago esa sumatoria de fuerzas igual a 0, yo voy a obtener el siguiente resultado. Yo voy a tener que M1 por S cuadrado más FV1 más FV3 por S más K1 más K2, y todo esto lo multiplico por X1 de S menos FV3 por S más K2 por X2 de S va a ser igual a la fuerza externa. Y luego yo escribo mi ecuación número 2, donde yo voy a tener menos FV3 por S más K2 por X1 de S más M2 por S al cuadrado más FV2 más FV3, y todo esto lo multiplico por S más K2 más K3 multiplicado por X2 de S va a ser igual a 0. Entonces con esto ya formo mi sistema de ecuación simultánea y con eso yo pudiera despejar para X2. Entonces si yo despejo para X2 de S, yo voy a formar un determinante en el numerador donde voy a tener M1 por S al cuadrado más FV1 más FV3 por S más K1 más K2 acá voy a tener menos FV3 por S más K2, y luego en la siguiente columna voy a reemplazar por el término independiente, o sea que sería F de S y 0. Y en el denominador voy a tener el determinante de M1 S cuadrado más FV1 más FV3 por S más K1 más K2. Acá tengo menos FV3 por S más K2.
Y luego aquí voy a colocar menos FV3 por S más K2. Y en el último término coloco M2 por S al cuadrado más FV2 más FV3 por S más K2 más K3. Y de ahí obtengo el determinante. Entonces, ¿qué me va a quedar a mí? Bueno, a mí me va a quedar que x2 de S va a ser igual a FV3 por S más K2 multiplicado por F de S, y en el denominador a mí me va a quedar el resultado de este determinante, que en este caso vamos a llamarle, a este resultado le vamos a llamar delta. Así que aquí yo tendría entonces el resultado de ese determinante. Entonces finalmente, si yo quiero encontrar la función de transferencia x2 de s sobre f de s, esto sería igual entonces a fv3 por s más k2 dividido entre delta, que sería el resultado del determinante.